Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que seáis muy felices y que os vaya como siempre de maravilla. En este vídeo os traigo algo que he grabado ya hace un tiempo, la verdad creo que hace una semana o dos, pero no he tenido tiempo para subirlo. Y es un vídeo también que tenía ganas de hacer de todavía desde hace más tiempo, porque me apetecía hablar con una persona que tenga un poco más de cercanía con el tema de Ucrania, para hablar sobre esto desde un punto de vista que no sea desde la geopolítica, estrategia y hablando de una guerra como si fuera una partida del Monopoly. Me interesaba más saber lo que opina una persona, y esto también es importante, estamos hablando de la opinión de una persona que está afectada por la guerra que está sucediendo. No debería de hacer falta explicar estas cosas, pero ya sabemos luego cómo van las cosas en internet. Me he dado cuenta ahora mientras estoy editando el vídeo que parece que está haciendo propaganda de una marca de té. Evidentemente, con un canal tan pequeño no creo que nadie con dos dedos de frente se piense que una marca de té francesa, encima francesa, porque me tengo que ir a Francia a comprar el té, no creo que nadie se piense que esa marca me está patrocinando. Lo digo, vaya, por si acaso. Había 30 grados en casa. Ahora mismo lo tengo pausado en una imagen que se me ve con papada y estaba bebiendo té porque había 30 grados, ya digo, hacía calor, tenía sed. Quiero comentaros también que Irina ha sido muy maja aceptando esta charla porque es algo bastante complicado al final, ella no hace vídeos para internet y además es ucraniana. Ha estado viviendo en España, pero no es su idioma principal y esto lo quiero decir porque ella también me lo comentó al final del vídeo, que evidentemente hay veces que, sobre todo con un tema tan complejo, quiere decir algo muy concreto y se expresa no tan bien como a ella le gustaría porque evidentemente cuando no es tu lengua materna es más complicado elegir las palabras correctas para decir lo que quieres decir, dando lugar quizá en algún momento a algún malentendido. Esto a la gente que viva afuera pues tampoco hará falta explicárselo qué es lo que pasa y que es normal. Yo creo que incluso si vienes de Hispanoamérica a España puedes tener confusiones con algunas palabras que no se utilicen en España. Esto es normal. Quiero decir, la gente normalica lo entenderá y no querrá sacar las cosas de quicio. Y a partir de ahí, pues quien quiera opinar cualquier otra cosa, no tengo ningún problema, por supuesto. Quien quiera charlar también lo podemos hacer. Y por supuesto lo que pido, como siempre, es respeto. Ya he tenido un vídeo donde hablaba con una víctima de terrorismo que pedía respeto y había gente que decía que eso era censura. Vamos a aportar, vamos a aportarnos un poco bien. Y nada, espero que os entretenga la charla y vamos con ella. Y estás lista, ¿no? Claro, Siempre. siempre listo. Pues empezamos ya. De Muchas, acuerdo. muchas gracias por aceptar esta pequeña charla. Cuéntanos un poco sobre ti primero. ¿Qué relación tienes con Ucrania? Ya lo sé, pero bueno. Para... Gracias por invitarme. Yo soy, bueno, tengo una relación directa con Ucrania, soy ucraniana. Mis padres son ucranianos, he crecido ahí. Y este tema creo que me duele de corazón porque es mi patria, entonces aprovecho cada instante cuando puedo hablar sobre el tema para expresar mi opinión y estoy segura que es la opinión de la mayoría de mi pueblo. Tú naciste en Ucrania, has vivido, por lo que hemos hablado antes, 10 años en España. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Ucrania? Pues hasta 21, hasta la edad de 21 años Ok, en Ucrania y luego viví en España un poco. ok. ¿Y hablas ruso, por curiosidad? Sí, hablo ruso. ¿Hablas ruso Entiendo también? perfectamente. Vale, porque ese era es uno de los primeros temas que quería tratar un poco a nivel de la gente de allí. Cuando vemos aquí las noticias y sobre todo lo hace mucho la gente que habla en favor de Rusia, siempre hacen como una separación entre ucranianos que hablan ruso y el resto de ucranianos. Pero incluso en el propio presidente vemos que realmente parece, por lo menos desde aquí, que el ruso está muy metido en la sociedad y que los ucranianos que están también luchando por Ucrania, que entre ellos también hay muchas personas que hablan ruso. Entonces me gustaría saber realmente si hay algún tipo de separación real entre personas que hablan ruso y el resto de ucranianos, o cuál era la situación, sobre todo antes de la guerra, porque ahora me imagino que ya está un poco más calentado el ambiente, pero sobre todo antes. O sea, tú, por ejemplo, hablas ruso porque lo aprendiste en la escuela, porque en tu familia hay gente que hablaba ruso, o ¿de dónde viene esto?
Pues yo hablo ruso porque desde la pequeña estaba sometida en un entorno que estaba de hecho bilingüe. Es decir, que sí que hubo una separación y sí que sigue siendo una separación entre la parte del este de Ucrania y del oeste de Ucrania. Oeste de Ucrania, que está más cerquita a Polonia, pues la mayoría habla ucraniano. Y la parte del este de Ucrania es rusófona. Esto tiene una explicación. La explicación es muy cruda. Se trata de nuestro pasado cuando Stalin exterminó la mitad de mi país, o quizás más, porque en 1932-33 hubo una hambruna artificial orquestada por el régimen soviético cuando han matado mucha población ucraniana y entonces han llevado a la población, una parte de población rusa para repoblar el este de Ucrania. Era la de, si Por no me eso, equivoco, Holdomor o algo así creo que se llamaba. Ujú. sí. Entonces, claro que la mitad del país tiene raíces o por lo menos un grado de parentesco con rusos. O sea que realmente o sea, entiendo que tú has nacido en esa parte de Ucrania y que me imagino que eres descendiente de rusos, ¿no? Por lo que me estás contando. No, no, yo al revés, yo he nacido en la parte que está más cerca de Polonia, en la parte oeste de Ucrania. Vamos, que me he equivocado del todo. Justo al revés. Es decir, que yo vengo de un entorno que es normalmente ucraniano, pero desde pequeña he crecido con canciones rusas, con televisión rusa, con muchos libros rusos. Cuando mi madre ha decidido de meterme en un curso de inglés, Ujú. pues hemos comprado un curso de esta a distancia en Kharkiv. Kharkiv es una ciudad al este de Ucrania. Y entonces todas las lecciones me venían en ruso y en inglés. Por eso, En ucraniano no, nada, cero. en ucraniano nada. Y hasta hace poco, hasta hace unos años, esta escuela en Kharkiv no tuvo ninguna lección en ucraniano. Solo ruso y otros idiomas. Y a nivel de verdad de calle, por así decir, de la gente, ¿había alguna rivalidad entre una parte y otra de Ucrania o a la gente a la hora de la verdad pues no le importaba demasiado este tipo de cosas? Pues yo creo que hemos intentado bastante bien evitar el tema. O sea, ¿tú crees que había Es cierta decir, tensión pero que no se ha tratado? Pero que la había. hubo cierta tensión porque normalmente a los ucranianos se trataban como la gente que viene del pueblo, la gente menos educada. Es decir, ha sido un estereotipo sobre la gente que habla ucraniano en Ucrania. Que son, vamos, la gente del pueblo. Ok. Entonces, eh, cuando hablan de opresión de rusófonos en Ucrania, la verdad es que hay que hablar de opresión de la gente que hablaba ucraniano en Ucrania, porque cuando quitábamos nuestros pequeños pueblos para ir a estudiar a la capital ucraniana, hemos tenido que pasar al ruso, porque si no, te sentías como, vamos, hubo bullying y todo. Ok, o sea que sí que había cierta tensión y cierta separación, digamos, entre una zona y otra. Sí, por Aparte, desgracia. aparte de eso, tema de verdad, o sea, entiendo que hasta el Euromaidán estaba esa tensión, pero no iba más. Cuando pasó el Euromaidán sí que hubo claramente una separación entre prorrusos y personas que apoyaban más el europeísmo, por así decir.
Por lo que yo he visto, y lo podrás contar tú mejor seguramente, hubo un presidente que primero quiso acercarse a Europa y a última Ujú. hora cambió de opinión, se acercó más a Rusia, cambió de planes, sucedió todo el tema del Euromaidán, que ahí podríamos estar hablando 4 horas sobre el Euromaidán seguramente, pero bueno, todo acabó con el presidente en cuestión huyendo a Rusia y, y el gobierno ucraniano pues tomando el poder. Pero ahí claramente se vio de un lado y de otro que había ciertos intereses y que hubo ciertas presiones por intentar influenciar a Ucrania para tomar una decisión u otra. A nivel de calle me imagino que también ya ahí empezarían más las crispaciones entre unas personas y otras. Quiero imaginarme, ¿no? Sí, pero se trata, aquí la división es mucho más diferente. Cuando hablamos de Euromaidán, ya no se trata de la gente que habla ruso y la gente que habla ucraniano, sino la división pasa por una línea totalmente distinta. Hay gente, la generación de jóvenes, que es más proeuropea, y hay gente que ha pasado toda su vida en la Unión Soviética y que se sienta un poco una generación nostálgica, digamos, que anhela la Unión Soviética, anhela todo lo que tiene que ver con Unión Soviética y ellos son partidarios de volver a esta época, de reunirse con Rusia, etc. ¿Dirías que es algo que va un poco por edades o no tiene nada que ver? En plan, que la gente joven quiere acercar más a Europa y que la gente más adulta sea la que eche de menos la Unión Soviética. Sí, ¿Sí? sí, sí, yo diría que va más por edad, porque incluso la gente que habla ruso en Kharkiv, en Mariupol mismo, los jóvenes son más proeuropeos que prorrusos. Bueno, tú misma, hablas ruso también. Hablo ruso. En mi trabajo a veces tengo que utilizar ruso, no tengo ningún problema, pero no creo que debe tener tanta importancia en Ucrania. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo viviste tú el tema de Crimea? Porque viéndolo un poco desde fuera, se empezó a poner más a Ucrania en el mapa respecto al tema del conflicto con Rusia. Pero yo, por lo que acabé viviendo y viendo en las noticias, dio la sensación de que realmente a Rusia le costó bastante poco anexionarse Crimea y que Ucrania, pese a no mostrar, pues no estar muy de acuerdo con lo que había pasado, tampoco parece que se opusiera demasiado. Por ejemplo, a día de hoy parece que no lo acepta oficialmente, pero tampoco se está peleando demasiado por Crimea y parece que en Crimea tampoco hay mucha gente que esté en contra de la anexión de la península a Rusia. Entonces, ¿esto allí cómo se vivió realmente? O sea, ¿tú lo ves como algo bien que dices, bueno, lo entiendo porque eran todos prorrusos o qué pasó ahí? Yo creo que en Crimea la población ha sido bastante prorrusa desde siempre. Y la razón es la misma porque han repoblado Crimea. Lo que han hecho con ucranianos con hambruna artificial lo han hecho también con tártaros de Crimea. Y sobre esta parte de nuestra historia hay muchos testimonios de tártaros de Crimea. Pues si le interesa, hay una película sobre Jamala, la cantante que ganó Eurovisión. Ella es tártara. Ella cuenta la historia de su vida cuando los rusos forzaron su familia a quitar la península, etc. Pero volviendo a nuestro tema, cómo se ha vivido, hay que tener en cuenta que Crimea no tiene el mismo estatus que el otro territorio en Ucrania. Crimea es una república autónoma que pertenecía a Ucrania, pero quedaba una república autónoma. Ok. Entonces Ujú. hubo su propio gobierno, hubo muchas cosas diferentes que no hay, por ejemplo, en Donetsk o Luhansk. ¿Daba en algún momento en Ucrania la sensación o era conocido que en cierta medida Rusia estaba desde hace tiempo influenciando en algunas zonas de Ucrania
para acabar haciendo lo que está haciendo ahora, anexionarse territorios, o esto era un tema que no se hablaba ni se daba por hecho? No sabíamos, desde siempre sabíamos que rusos intentan integrar el territorio ucraniano. Y esto se sabía ya desde el 2004. Hemos hablado del presidente que intentaba acercarnos a la Unión Europea. Esto ha sido en 2004, cuando hubo revolución de naranja en Ucrania. Víctor Yushchenko ha sido uno de los primeros presidentes que ha declarado en voz alta y clara que quiere ver Ucrania en Europa y que pertenecemos a la Europa. Y entonces ya desde ahí hemos visto que Rusia intenta reforzar su influencia. Eh, pues por desgracia no se han tomado ninguna medidas y luego estalló la guerra. Vamos acercándonos un poco a los supuestos. Te lo comenté que íbamos a hablar de esto. Es un poco ridículo porque vamos a hablar de temas que sacan prorrusos en internet, como ciertas personas que no hace falta ni que digamos sus nombres porque dan un poco, a mi modo de ver, un poco de vergüenza ajena. Pero uno de los motivos que dan para haber empezado esta guerra es que dicen que ha habido un genocidio en la zona este de Ucrania, donde se han estado asesinando a ucranianos que hablaban ruso, y que esto ha estado pasando desde el 2006, si no me equivoco, hasta ahora. Parece uno de los genocidios más lentos de la historia, porque no sé si nos ponemos a echar cuentas con otros genocidios, pues la verdad que no parece un genocidio. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado realmente desde el Euromaidan en el este de Ucrania? ¿Ha habido realmente una guerra? ¿Ha habido un genocidio? ¿Qué ha estado pasando allí? Pues la gente que seguía un poco el tema de Ucrania sabe que en 2014, cuando todo empezó en Kiev con Euromaidan, hubo muchas protestas por todo el territorio ucraniano, incluso Kharkiv, que es una ciudad muy rusófona en Ucrania, incluso en Donetsk, incluso en Mariupol, que la mayoría del pueblo ahí habla ucraniano. No hubo nunca ninguna opresión en Ucrania contra la gente que habla ruso, pero jamás. ¿Pero había una Ya, guerra después del Euromaidan o no hubo ni siquiera guerra? pues la guerra empezó con invasión al Crimea. Pero en la zona esta de Mariupol y demás, no había guerrillas rusas, no hubo una guerra Sí, como tal, o hubo algunos conflictos puntuales, o sea, qué sí, guay. ellos han invadido Crimea y en el mismo momento ellos enviaron sus, no sé cómo decirlo en español, la gente que parece, Mercenarios. sí, mercenarios, la gente, sus agentes, digamos, que parecen locales, pero no lo son y que sabían de la existencia de ciertas personas que tienen simpatías prorrusas y ellos organizaron pues puntos de como Oplot. Oplot es una organización paramilitar en Kharkiv en Donetsk, disculpe, que ha participado en las protestas prorrusas en Donetsk. Entonces, lo que han hecho los rusos es venir al Crimea, apropiarse de la península y desde ahí pasar a Donetsk y Luhansk, que están al lado. Y para que parezca que son la gente local, los locales que quieren pasar al poder ruso, digamos, pues ellos han utilizado el modelo, el modelo de repúblicas populares. Es Bueno, decir, que han que si no me hablado. equivoco, ahora hay una zona por ahí que oficialmente va a hacer un referéndum para unirse a Rusia de forma oficial, vamos, que... Sí. Pero bueno, Pero es totalmente inventado porque pues no hubo un conflicto de tal dimensión a ver, lo de para hablar genocidio, de yo creo que lo dice sobre todo una chica rusa en Twitter que tiene muchos seguidores, que es, no sé, se tiene que meter algo muy fuerte por las mañanas en el cuerpo,
porque también es una persona que parece que está muy afectada porque dice que hay un genocidio desde hace muchos años allí, pero la chica está empezada a escribir sobre el tema hace 3 meses, más o menos. Parece ser que antes no le importaba tanto. Es una mentira y lo hacen apuesta para contar lo que no es. Luego tenemos otra que es de las que a mí me parecen más... Pero bueno, hay que hablar de ello, que es el tema de la desnazificación, que esto, bueno, lo ponen muchas veces, siempre se buscan, pues que se han encontrado una bandera nazi en una casa, que como se pongan en España a buscar banderas nazis, igual, igual no acaban, o que se han encontrado un tío que tiene un tatuaje de una esvástica o alguna cosa de estas por el estilo. De ahí a decir que los ucranianos son nazis en general, pues bueno, coméntame tú. Pues nazismo ucraniano es simplemente amar a su patria. Para los rusos es esto. Si te declaras ucraniano, si declaras tu amor por tu patria, ya eres nazi. Porque solo los rusos tienen derecho a amar su patria y estar proud, Orgulloso. orgullosos de ser rusos. Si son ucranianos, quienes son orgullosos, pues esto ya se declara nazismo. A ver, Pues, yo sí que creo, opinión personal también, que es más fácil que haya más nacionalismo en Ucrania que en España, por ejemplo, porque cuando tienes un país vecino que te está pisoteando todos los días y que es más grande que tú, es más fácil, es un caldo de cultivo para que en tu propio país pues haya más gente que se vaya un poco también más al extremo. Pero claro, de ahí a decir que los ucranianos son todos nazis y que adoran a Hitler, pues es otra de estas cosas que dicen y lo quería comentar un momento por... La eh, verdad que no sé. uno de los argumentos que suelen usar los rusos sobre el nazismo ucraniano es colaboración con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí hace falta aclarar un poco sobre la dichosa colaboración. Hemos tenido líderes de insurgentes, digamos, en esta época creo que insurgente es una palabra correcta desde el punto de vista jurídico. Han sido ucranianos que luchaban contra el imperio ruso, contra rusos. Y al momento cuando Hitler invadió Ucrania, ellos tuvieron la esperanza de que la fuerza alemana va a ayudarnos a liberarnos de los rusos. Y en el principio sí que han colaborado un poco con Hitler. Hasta el momento cuando han descubierto que los alemanes no tienen ninguna intención de dejarnos vivir solos y independientes. Y en este momento el ejército de los insurgentes ucranianos, que llamamos UPA, han empezado a luchar contra dos bandos. Han luchado contra alemanes y en el mismo momento han luchado contra los rusos. Sí, bueno, tampoco lo cogería... O sea, me imagino que habrá gente también que lo utilizará como excusa porque lo que se lee en Twitter, pues... de todo. Pero claro, si lo cogemos así, también hubo una parte de Francia que fue la parte colaboracionista, que colaboraron con el Eje. España, Hitler colaboró con España en la Guerra Civil Española. Italia, pues ya no te cuento, eran coleguis. Le estaba ayudando Hitler todos los días a Mussolini con las que liaba en la guerra. Y tampoco podemos ir a Italia a entrar ahí llamando nazis a todo el mundo. Sí que es verdad que suelen agarrarse mucho a estas imágenes, sobre todo de Azov, del batallón, de que hay algunas personas que tienen un tatuaje de una esvástica o un símbolo de una división de los nazis. Pero yo esto, a nivel personal, mi opinión, es lo que dije antes, que en España tienes neonazis y a punta pala también. Y en Alemania también. Hace poco suspendieron un partido de fútbol porque un señor empezó a hacer un saludos nazis en el estadio de fútbol. Yo qué sé. Pero de ahí a decir que todo el mundo es nazi, a mí me parece exagerado, personalmente. Hay otra también que me la apunté aquí para comentarla, que cuando Putin estaba intentando atacar, bueno, estaba atacando Kiev, intentando conquistar la ciudad, hizo un vídeo diciendo a la gente a los soldados que se rindiesen porque sus gobernantes eran unos drogadictos.
Pues esto creo que es un poco culpa nuestra, de los ucranianos, porque nos hemos permitido esta debilidad durante nuestras elecciones. Cuando hubo elecciones presidenciales en Ucrania entre Petro Poroshenko, el presidente anterior, y Volodymyr Zelensky, presidente actual, hubo un momento cuando Poroshenko ha propuesto a Zelensky hacer una prueba, es decir, ya no me acuerdo si ha sido Zelensky o Poroshenko quien ha ofrecido a hacer una especie de análisis médico para, no sé, para definir si uno es capaz de gobernar o algo así. Ha sido en el principio una broma, pero el otro candidato se lo ha tomado en serio y han empezado a hacer estas pruebas médicas. Y resulta que Zelensky ha falsificado esta prueba. Él ha ido a una clínica médica, ¿se dice Sí, esto? una Una clínica clínica médica privada, me imagino, y habrá pagado, ¿no? privada donde el propietario ha sido un amigo suyo, ha falsificado las pruebas y entonces los ucranianos, quienes son de parte de Poroshenko, han empezado a difundir bromas tipo porque él es drogadicto, no quería que se sepa, etcétera. Entonces, este argumento ruso es un poco culpa nuestra. Ya, claro, Bueno, pero bueno, de ahí a atacar un quiero decir, no puedes venir a mi casa, por ejemplo, y decir, oye, que es que tu padre es un drogadicto, te voy a robar tu casa. Porque te digo, bueno, igual tienes razón, pero vete. No sé por... pero además es ridículo porque estamos hablando del gobierno ruso y ningún país no ha invadido Rusia porque venden armas y O hay porque... armas Ya. o lo que sea. A ver, no puedes invadir un país diciendo es que el presidente fuma porros, porque no sé, a ver, qué decir. A ver, sé que las comparaciones son odiosas otra vez, pero no sé si viste hace poco hubo una noticia del Reino Unido, del Parlamento, que analizaron los servicios del Parlamento y no sé si era en plan de... En 11 de 13 servicios encontraron restos de cocaína. Una historia así, vamos, que allí hasta el personal de limpieza. Pero Esto debería ser prohibido porque son métodos de lucha política que me parece un poco denigrante. evidentemente no tuvo ningún efecto. Porque, a ver, no vas a entregar tu ciudad porque el alcalde se meta cocaína. No sé, es un poco... Aunque fuera verdad, vaya, que no sé si es verdad, pero a mí tampoco me importaría que haga lo que quiera en su tiempo libre. Mm. Pero bueno, era lo mismo, por comentarlo. Luego tenemos el tema del gas ruso. Hubo una persona también, un jurista muy inteligente que sube vídeos a internet, que hizo al principio muchos análisis sobre el gas ruso, poniéndolo como motivo principal y ya dejó de hablar del tema. No sé si quieres comentar algo, pero bueno, esto es otra más para mí que se suma. Gas ruso. Me gustaría indicar que Rusia vendiendo su gas a la Europa tiene la mayoría de su población sin gas. Y a Ucrania sí que puede haber un pretexto. El gas sí que puede ser un pretexto para una invasión porque Ucrania transporta el gas ruso. Y entonces tener Ucrania sometida es tener una parte de su sistema de transportación del gas. Sí, porque por Así. Ucrania pasa por lo menos una de estas pipelines, creo, ¿no? Por lo menos una, un gasoducto. De hecho, han intentado construir el Nordist con Alemania, El uno está pero ya, o sea, el uno funciona, el segundo es el que al final se ha quedado, que no ha llegado ni siquiera a funcionar, vaya. claro. Pero bueno, es lo mismo, se podría entender, pero a mí no me parece suficiente como para empezar una guerra. El problema que tengo yo, que es la siguiente pregunta, es que si yo me pongo a intentar pensar cuál puede ser el motivo, tampoco encuentro un motivo muy claro por el cual a Rusia le compensase iniciar esta guerra, sinceramente. Porque lo de la OTAN también me parece una soberana estupidez. Aquí lo mismo, hay un chaval el jurista
analista geopolítico que decía que es que Rusia no podía permitir que la OTAN hiciera frontera con Rusia, pero es que ya hace frontera, entonces, porque están los países bálticos y está Polonia, que técnicamente también hace frontera con la parte esta que tiene Rusia ahí en una pequeña parte, una región que tiene ahí en el norte de Europa. Aparte de esto, estamos hablando de Finlandia, que está intentando a formar parte de la OTAN, y la frontera de Finlandia es muy larga, es muy, muy larga con Rusia. Sí, bueno, Entonces, y que ya hace frontera con los países bálticos, o sea, y con Polonia, técnicamente. Lo de Polonia es un poco cogido con pinzas, pero también hace frontera. Pero bueno, el problema que tengo yo es ese, que no logro entender de qué forma realmente le podría beneficiar a Rusia, porque al final también está teniendo bastantes problemas por culpa de la guerra. Pero para los ucranianos, o por lo menos para tu opinión, ¿cuál es el motivo por el cual Rusia ha acabado empezando esta guerra? es pura ideología. Es decir, que Putin, ya que su nivel de vida es muchísimo más elevado que el nivel de vida de su pueblo, él vive en un estado de, no sé, euforia, de creerse el rey, de creerse... De hecho, sus súbditos suelen llamarle rey, según un periodista americano. Él tiene esta idea imperialista de volver a la gloria de Rusia, que tiene un rey, que tiene un reino, etcétera, un zar, y él quiere someter los pueblos que han formado en un periodo de su historia el espacio socialista, digamos, porque se trata no solo de Ucrania, se trata de amenazas de Rusia a países bálticos, a Polonia y a República Checa. O sea, lo que era... Te refieres, me imagino, a lo que era antiguamente la Unión Soviética y todo el resto de países de la Europa del Este que tenían relación con la Unión Soviética. Respecto a este tema, me gustó mucho el tweet de un político polaco. Ha sido una respuesta a la embajada rusa en el Reino Unido. La embajada rusa ha retuiteado las palabras de Lavrov, creo, donde Lavrov ha dicho que las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, Polonia y otros, se han quedado huérfanos y deberían volver a su madre patria, Rusia. Y el político polaco ha respondido con un tweet que le quede muy claro los rusos que no sois nuestra madre y nosotros no somos huérfanos. Y si no le queda claro, pues él ha usado una palabra no muy políticamente correcta. Yo creo que podremos meter su tweet en el vídeo para que... Sí, me lo acabo de apuntar ahora y luego si no lo veo me lo pasas y lo pongo. Pero bueno, que le ha mandado a peinar amapolas al campo, vaya, que... Sí, claro. Él ha sido muy brusco, su respuesta ha sido muy dura, pero se lo ha merecido. Bueno, el tema de los motivos lo quería comentar un poco por encima, porque al final lo que pone esta gente en internet, a mi modo de ver, es un poco... Y luego encima es que lo comenta... A mí lo que me hace más gracia de esta gente es que lo comenta... Porque al final esto no lo vamos a saber y si lo sabemos es dentro de muchísimos años. O sea, los motivos reales 100%. Y esta gente te monta unas historias rarísimas y unas teorías muy complicadas y te lo afirman, vamos, diciendo, no, es que yo soy geopolítico o experto en geopolítica y me hace mucha gracia, entonces bueno, por comentarlo un momento. Pero un tema que a mí sí que me interesa ya más es que empieza la guerra y hay un éxodo de ucranianos, sobre todo hacia Europa. Hay una parte de refugiados que sí que van a Rusia, es cierto, por lo menos por lo que están contando, pero a Europa vienen millones, bueno, a la Unión Europea vienen millones de ucranianos. ¿Tú conoces a personas que hayan tenido que dejar sus casas, irse
¿Cuál es la situación de esta gente? ¿Cómo han sido recibidos? ¿Hay campos de refugiados? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Pues claro que yo sigo la situación actual de refugiados, conozco personas que han huido de Ucrania. De hecho, he leído un artículo de BBC de hace unos días donde mencionan que casi 5 millones han entrado a los países vecinos y 7 millones se han desplazado internamente en Ucrania. Es decir, que la gente del este, rusófona, ha venido al oeste, ucranianofona, para refugiarse, pues, en las ciudades como Lviv, por ejemplo, o en los Cárpatos, etcétera. Pero, ¿tú conoces a gente de primera mano, familiares que hayan tenido que irse o que estén allí más o menos refugiados? Pues mis padres siguen viviendo en Ucrania y entonces aún en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño en el oeste de Ucrania, hay gente que se han desplazado del este del país. ¿Y dónde vive esa gente? O sea, porque quiere decir, si de repente llegan 3.000 personas a tu pueblo y claro, pues, ¿dónde se meten? Pues normalmente el gobierno local ya tiene lista de casas que son libres, que la gente mete voluntariamente a la disposición de esta gente. Hay que tener en mente que muchos ucranianos trabajan fuera de Ucrania. Por ejemplo, trabajan en España, en Italia, etcétera, pero tienen sus casas y sus apartamentos en Ah, claro. Ucrania. Para las vacaciones o lo que sea, ellos vuelven a su país, vuelven a su casa. Mucha gente ha metido a estos bienes a la disposición de las personas internamente desplazadas. También había pues casas que estaban libres desde hace mucho tiempo porque, yo qué sé, la gente se muere, quita el país, por lo que sea. Sí, En deudas mi o lo que pueblo, sea que se acaban quedando las claro. casas, yo que sé, por lo que sea el gobierno. Ujú. Pues, y después hay organizaciones de voluntarios que ayudan mucho a las personas que acogen. eh, pues en Ucrania es así. Aquí en Europa, yo sé que en el este de Europa, en países como Bulgaria o Moldova, la situación es un poco más complicada. Estos países no tienen medios Mm. para, para proponer, yo qué sé, apartamentos. Simplemente que no pueden. Y entonces se organizan los campos. En el principio para los ucranianos esto ha sido un shock, porque, porque entran en un espacio cerrado, vigilado, y entonces se sientan como en un campo, en una jaula, digamos. No, es que es eso, porque claro, de pasar a estar en tu casa con tu salón, tu tele, tu sofá, yo qué sé, tu jardín o lo que tengas, o un balconcillo, y de repente ves que estás en un campo de refugiados, me imagino que no es fácil, vaya. En el mismo momento, aquí en el oeste de Europa hay más medios y entonces, además hay voluntad de la gente local, de los europeos, de acoger en sus casas. Entonces, muchas familias han sido acogidas en casas de franceses, de españoles, de... Alemanes, aquí se está ayudando, bueno, yo por lo menos por lo que he visto en mi entorno, por ejemplo, de la zona donde yo vivo, hemos mandado, bueno, mucha gente ha pagado a personas que han llevado furgonetas bueno, que han ido en furgoneta hasta Ucrania con comida y bueno, enseres, mantas, ropa y cosas por el estilo. Y la verdad que a mí por lo menos me ha dado la sensación de que había mucha gente ayudando. Mi sensación, ni idea, igual he tenido suerte, he quedado justo con los dos que estaban ayudando. Y eso es la siguiente pregunta. ¿A ti te da la sensación de que Europa está ayudando? No me refiero a nivel de política, me refiero a nivel de personas. ¿Te da la sensación de que los ucranianos están siendo arropados por el resto de Europa? ¿O es un poco... No, 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 yo siento mucho apoyo de europeos, de la gente ordinaria y de los políticos también, porque
Bueno, hay unas pequeñas cositas con Scholz y con Macron, pero la mayoría de los países envían las armas, nos ayudan a nivel humanitario, pues la gente normal y corriente nos dan sus ropas, sus casas. Pues yo creo que, y la mayoría de los ucranianos se sienten apoyados, se sienten cubiertos por Europa. Y allí tus padres te cuentan cómo está la situación, no sé, a la hora de buscar, bueno, de ir a comprar comida, agua, sigue habiendo de todo en los supermercados o combustible, me imagino que igual puede ser un problema. Sí. En esa parte de Ucrania, por lo menos, ¿cómo está la situación? Pues de momento tenemos todo como antes, salvo que un poco más caro, como En todos los sitios, sí. en todo el mundo. Para nosotros es más complicado que para los europeos, porque aquí lo que está pasando es que vais a pagar más, pero nosotros vamos a pagar con nuestras casas, con nuestras vidas, con nuestros planes futuros, sueños, etcétera. Y aquí solo cuesta un poco más, no sé, ir en coche a tu trabajo. O, Sí, nos quejamos mucho, pero bueno, somos así las yo lo- personas. claro, yo lo entiendo que nadie quiere perder su comodidad, Mm. es normal. Nadie quiere pagar más caro porque hay una guerra en otra parte de Europa, porque debo pagarlo yo, pero la verdad es que es un poco egoísta. Eh, El ser no, humano. claro, que no. Esto se podría decir si para los ucranianos las cosas serían, no sé, nosotros sufrimos, los precios crecen y todo esto para simplemente para que en Ucrania sea todo más barato. En este caso yo diría, pues, ¿y por qué soy yo quien tiene que pagar? Pero la realidad es que los ucranianos pagan doble también. Entonces, el argumento de que por qué tengo que pagar yo por Ucrania, vosotros no pagáis por Ucrania. Ucrania paga ya el doble por todo lo que está pasando. Vosotros pagáis solo la parte que le pertenece a vosotros a pagar como líderes, como países más desarrollados y entonces más responsables por todo lo que está pasando. Respecto a Ucrania, lo que has mencionado un poco el futuro, tema infraestructuras, me imagino que a día de hoy no se hablará tanto, pero ¿no te preocupa que en el futuro cómo quede el país, sobre todo la parte del este? Y bueno, en Kiev también ha llegado también la guerra, que va a haber muchas carreteras que van a estar destruidas, puentes, y al final esto afecta al transporte de mercancías, alimentos. Y esto me imagino que se va a hacer un poco de bolas y cuando termine la guerra, vaya. Me imagino que de esto tampoco habrá mucha preocupación de momento, pero claro, yo por ejemplo cuando veo en las noticias que los ucranianos han destruido una división de tanques rusa, pues está bien, pero el problema es que luchas en casa. Y cuando te cargas una división de tanques, también te cargas la carretera por la que pasan los tanques. Y esa carretera te hace falta a ti después para vivir, vaya. Para que a la gente le llegue alimentos, comida. Esto me imagino que de momento no se está hablando nada porque lo importante es acabar la guerra, ¿no? Pero bueno. Desde el principio el mensaje del gobierno ha sido vamos a reconstruir todo. Y los ucranianos saben que lo vamos a hacer porque son la gente que yo me río mucho, pero esta gente nunca no para de trabajar. Pero nunca hay profesores que están dando clases en el subsuelos, en los En las estaciones de tren, en el metro, ¿no? claro, en el metro ellos siguen trabajando. He visto un TikTok de una chica británica, una chica inglesa que ha vuelto, ella estudiaba en Kharkiv, ha vuelto a su casa en Inglaterra porque, claro, un país en guerra, ¿qué hace ella ahí? Ella estaba contando en su TikTok que sigue teniendo clases porque su profesor lo está haciendo
Pues sigue dando clases y yo creo que para nosotros sí que será duro, pero es posible de reconstruir todo. Em, pero claro, vamos a insistir que Rusia tiene que pagar las consecuencias de esta guerra absolutamente injusta. A mi modo de ver también. Una cosa que me imagino que será algo complicada, ¿el Donbass para ti a día de hoy es ucraniano o es ruso? Donbass siempre ha sido ucraniano. No, Ah, no puedes llegar a pensar que igual es un poco como perdón, como Crimea, que hay que darlo por perdido, hay que pelear por él hasta el final. hasta el final, incluso Crimea es Ucrania. Crimea será Ucrania. Hoy hemos empezado nuestro día con un mensaje del gobernante de la región de Odessa. Él nos avisó que la región está liberada de los rusos. Esto ha sido una gran noticia. También hemos conocido que la isla Zmiiny, donde tuvo lugar la famosa frase que luego se convirtió en una estampa. No sé si sabéis, La de la la serpiente, ¿no? isla de las serpientes también es liberada. No, cuenta lo que Mm. pasó también. La historia de la estampa, Sí. pues en el principio han atacado esta pequeña isla porque es como un forpost, una parte de nuestra frontera. Los rusos han atacado esta pequeña isla, pero antes de atacar han ofrecido a los militares que se encontraban ahí a rendirse y de formar parte de las fuerzas armadas rusas. Y los militares ucranianos han respondido con una frase poco políticamente correcta diciendo que váyanse. Bueno, es decir, poco políticamente correcta cuando te están atacando, es decir, fueron bastante correctos. Demasiado. Se negaron y esta frase se convirtió en una frase muy famosa en Ucrania, se convirtió en un moto. Moto en español se... Un eslogan o un... Sí, un eslogan. Y luego, pues, incluso se convirtió en una estampa que hemos vendido por todas partes del mundo. El, el barco ruso que se vaya a tomar por ahí. ¿Tú, por curiosidad, dónde sueles mirar las noticias o miras un poco de todos los sitios? Porque sí que es verdad que, bueno, sobre todo porque es una guerra, con las noticias hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero tú en Twitter me imagino que no, ¿no? No, yo estoy mirando por todos lados y Ujú. además estoy mirando por todos países porque me interesa ver el punto de vista de la gente. Pues suelo leer New York Times, El País, Español, Le Monde, todo lo que puedo, para ver cómo diferentes medios de comunicación intentan a contar las cosas. A Rubén Gisbert no le sigues las noticias. Pues ha sido bueno, le he descubierto por casualidad, de verdad. Yo no sé qué he tapado en Instagram y veo un chico que está contando, no sé de dónde ha sacado todas estas historias. Y luego le escribí por privado primero. He dicho, Rubén, todo lo que estás contando no es verdad o algo así. Ya no me acuerdo en realidad palabra por palabra lo que le dije, pero él ignoró mis mensajes Ujú. y yo he metido una story diciendo que los servicios de inteligencia tienen que ocuparse de este chico. Luego recibí una avalancha de odio, de Sí. amenazas, todo. ¿Te llegaron a, Pero a amenazar de sus seguidores? sí, pero luego me metí en su Instagram para ver en realidad qué está haciendo y pues me parece, si lo está
haciendo a sabias, pues me parece amor. Pero si lo está haciendo porque de verdad lo cree, pues lo siento mucho por él. No, el chaval tiene pinta de que si le das 50 euros te dice lo que quieras. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de payasetes. Tema de la guerra, otra vez. Hay una cosa que a mí me preocupa un poco, incluso como europeo, que es que todos sabemos que en todos los países hay mafias, hay criminales, hay de todo. Y se está armando a todo el mundo porque cuando luchas con un país más grande, pues al final haces lo que puedes. A mí me preocupa que cuando acabe la guerra que haya un mercado negro de armas por todo el país y que al final esas armas se usen y no se devuelvan. ¿Esto se está hablando por allí? Bueno, es que me imagino que será quizá un poco lo mismo otra vez, que la gente primero tiene que encargarse de la guerra y luego ya veremos. Pero por curiosidad, ¿se ha hablado de este problema o no se menciona? Pues de verdad es que de momento no he visto ningún político ucraniano hablar, no he escuchado ningún político ucraniano hablar sobre el tema, pero reconozco que sí que es un, un punto muy importante y que sí que hay un peligro, un, un cierto risk, Peligro, sí, un riesgo, riesgo. peligro. Am, pero en esta situación es que no veo el modo de... Es decir, que por el miedo de que haya un problema después, no creo que los europeos deberían decir, ay, no podemos darle armas porque después habrá que... No, no, Habrá que... no, no lo digo por eso, porque al final, o sea, quiero decir, lo notaremos seguro porque algunas de esas armas volverán a Europa por el mercado negro, pero por ejemplo hay una ruta aquí ya muy famosa que es desde Albania, que yo no sé qué pasa en Albania, no sé qué leyes tienen, pero es raro que no haya gente intentando pasar UCIs en el maletero del coche desde Albania a Alemania, haciéndose una ruta. Entonces eso ya existe, pero el problema seguramente más grande estará en Ucrania después, porque me puedo imaginar que, imagínate que se gana la guerra, se recuperan todos los territorios, no saber ni siquiera quién tiene un fusil de asalto en su casa, claro, puede ser problemático, sobre todo porque va a haber mucho dinero moviéndose por Ucrania, me imagino que como todos los países habrá corrupción también, habrá mafias y va a haber gente que va a estar armada hasta los dientes, porque ha estado en una guerra hace poco, no es que tenga una pistola. Entonces lo digo más bien por eso, no lo digo desde el punto de vista de que no haya que mandar armas por ese asunto. Que de todas formas también me imagino que como en todos los países otra vez habrá armamentos que se estén mandando y que estén desapareciendo y esas cosas pues pasarán porque pasan en todos los sitios. Pues en esta situación una, no sé, digamos esperanza que yo tengo como ucraniana es que Ucrania no es un país ni país asiático ni país árabe donde la mentalidad es mucho más diferente. Ucrania forma parte de Europa. Ah, le gusta o no le gusta a alguien, somos muy liados por nuestra historia, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de vivir. Y entonces yo espero que vamos a ser todos sorprendidos, como lo hemos sido cuando los ucranianos han empezado a luchar y no rendirse en el principio de esta guerra. Aun cuando todos los expertos, todos los países, todos los servicios de inteligencia nos daban 2 días, pues los ucranianos han pues cambiado esta tendencia y yo espero que la misma sorpresa vamos a tener con el armamento. Pues sinceramente, Que yo espero que el gobierno ucraniano sabrá organizar, sabrá girar, no, sabrá buscar una solución gestionar al problema. y gestionar esta situación.
Bueno, espero sobre todo por Ucrania, porque eso puede ser un problema. Porque claro, no es lo mismo un mafioso con una navaja que un mafioso con un lanzacohetes, por poner un ejemplo, vaya. Es demasiado. Tenía apuntado también el tema de la censura, si lo quieres comentar un poco. Sí. Además ahora puede ser incluso más interesante porque al principio de la guerra en Rusia se prohibió enseguida todas las redes sociales más, o por lo menos por lo que yo leí, pero se prohibieron varias redes sociales de Occidente, se empezó a hacer esto de llamar a la guerra Operación Especial, si no me equivoco, y se intentó tapar todo un poquillo. Sí que es verdad también que en Europa se censuró RT, la Al Jazeera, si no me equivoco, y alguna cosa más, pero muy poco. Y son cadenas que claramente son, bueno, están financiadas por el Estado. Entonces el tema de la libertad de expresión ahí se podría hablar de ello. A nivel de Ucrania, por lo que he estado viendo hace poco, también se están empezando a censurar, se están empezando a suspender varios partidos políticos que son prorrusos. Entonces ahí da un poco para hablar hasta qué punto se está impidiendo la libertad de expresión y la libertad política y hasta qué punto se está censurando en un sitio y en otro. Bueno, no creo que en Ucrania se está censurando. Tenemos unas pequeñas cosillas como en todos los países, pues han prohibido Partido Comunista, vaya crimen. No creo que es algo grave. En el mismo momento, los medios de comunicación que están emitiendo sus programas en ruso siguen trabajando en Ucrania, siguen funcionando. Pues censura en este momento en Ucrania tiene más que ver con no sé cómo decirlo. Lo de los partidos políticos, por lo que vi, eran partidos que acusaban de ser abiertamente prorrusos. Y claro, si estás en una guerra pegándote con Rusia. Sí, me parece totalmente normal. Además, me parece que deberían hacerlo mucho antes. Yo ahora, Eh, ahora yo, sí. yo veo más censura en lo que tiene que ver con rivalidades políticas. Es decir, que esta rivalidad entre Poroshenko y Zelensky, yo sigo viéndolo en Ucrania. De momento intentamos no hablar sobre el tema porque en cierto momento nos hemos peleado bastante entre nosotros porque la mitad del país es Poroshenko es el mejor y la otra mitad no, él ha hecho bastante ya, es Zelensky quien es el mejor, etcétera. Pues yo veo censura ahí porque hace poco han prohibido el canal de Poroshenko, eh, Cadena 5 creo, pues lo han quitado, les han quitado del espacio. Um, pues no veo ninguna censura en lo que tiene que ver con, no sé, con otras cosas. Es más puro político. Y en Rusia, con el tema este de la no sé, operación especial y Mm. bueno, Rusia es una dictadura. Ahí no hay libertad de expresión. Y todo el mundo lo sabe y más los periodistas rusos lo cuentan. La famosa Marina Ovsiannikova, que la mayoría de los ucranianos no la creemos, pues ella misma cuenta que ella ha trabajado en la propaganda rusa durante los años y todo está censurado ahí. sin decir nombres para hacer las cosas más o menos bien. ¿Dirías que Rusia está pagando en Europa influencers, youtubers e instagramers para, bueno, compartir informaciones falsas? ¿O crees que esto es un poco exagerar? Rusia está usando en Europa varios métodos y sobre todo influencia cultural, lo que ha sido una sorpresa cuando yo he descubierto esta tendencia, porque un día hice un viaje a Copenhague, en Dinamarca,
y he visto una iglesia enorme ortodoxa rusa en pleno centro de la ciudad. Luego he visto la misma cosa en París. Hay una otra iglesia, un centro espiritual ruso en Niza. Hay por todos lados. Y un día, simplemente hablando con mis amigos, uno de mis amigos me ha dicho, pues lo están usando para difundir sus ideas, para difundir su cultura, etc. Y lo que han hecho los rusos, ellos han invadido Europa con su famosa cultura rusa, es decir, Dostoyevsky es un genio, Tchaikovsky es un genio, todos son genios. Y luego la gente que ha crecido con estos genios son unos, no sé, criminales que están cometiendo crímenes de guerra, no sé qué tipo de genios han podido influir una generación para ser como ellos son ahora. Y entonces, pues Rusia, el gobierno ruso, digamos, utiliza todos los medios, todos los métodos que pueden. Es cultura, influencers, periodistas. Ahora, últimamente usan la influencia de los expertos. Expertos, pues, ex militares americanos, no sé, banqueros, no sé, la gente que tuvo en su momento una cierta posición en la sociedad y cuya palabra puede tener un peso. Y pues ahora es esto. Bueno, yo ahí sí que creo que en Rusia, a ver, es un país enorme y tiene mucha historia, así que hay genios que han salido de Rusia claramente, como Dostoyevsky, por ejemplo. Yo no, Pero no ha sido mi intención decir que Dostoyevsky no merece la pena o no lo sé. Lo que yo intentaba decir es que han creado una imagen de una cultura rusa que es muy elevada, muy elaborada, muy fina, y luego la gente que ha crecido con esta cultura fina son unos imbéciles que están cometiendo crímenes de guerra. Es lo que estamos intentando hacer ver los europeos, que lo que han creado, la imagen que han proyectado aquí en Europa y la imagen de la cultura general de un ruso medio corriente, pues no tiene nada que ver. y lo que sí, para confirmar lo que has dicho de que utilizan mucho la imagen esta de exmarine y demás, esto es una Mm. cosa que me pasó de casualidad. Hay, bueno, fue Rubén Gisbert, que le vi que él se quejaba mucho de las noticias que salen de Occidente. Y me metí en su Telegram y estaba compartiendo noticias de, bueno, de las fuentes que él cree que son más fiables. Y había compartido una noticia de un señor que ponía exmarine de los Estados Unidos, dice, hemos estado entrenando nazis en Ucrania. Busqué en internet al exmarine este y efectivamente el tío había estado en el ejército como podía haber estado otro cualquiera, que hay miles de personas que han sido marines. Pero resulta que ese tío ya no es exmarine, sino que primero trabaja en RT, que igual es un dato relevante, y el segundo dato es que tuvo problemas legales en Estados Unidos, entre ellos por corrupción de menores. Vamos, que es Vamos. un poco pederasta. Y claro, que yo entiendo que tu referencia no sea la televisión convencional, pero que tu referencia sea un pederasta que trabaja para RT, que eso sea más fiable. Ahí dije, uff, muy bestia. Pero claro, sí, te lo ponen como exmarine de Estados Unidos, dice. Y luego ponía dice, pero realmente pruebas no había ninguna. Como... Claro. Para mí una sorpresa ha sido una emisión de César Vidal, porque antes yo solía escuchar mucho a este hombre. Él ha hecho una emisión con la famosa Liu Sivaya, o no sé cómo se llama en realidad esta chica, donde han contado pues todos los errores de la guerra actual y todos los problemas que tienen los ucranianos. Mi pregunta siempre es, si Rusia es tan bonita, ¿por qué vais a Europa?
volved a su amada Rusia, porque ahí no vais a tener ni libertad para sus YouTubes ni para nada. Ahí se dice solo lo que permite el gobierno. Y esta gente que admira tanto a un régimen donde no hay libertad, la mínima libertad, yo no lo comprendo. Bueno, es lo que hemos hablado al principio, que la Liu Sibaya esta, o como se llame, lleva literalmente 3 meses hablando de Rusia. Antes no había hablado de Rusia, por lo que sea. Dice que le da mucha pena, es la del genocidio, que dice que había un genocidio en el Donbass, que le da mucha pena, pero no había hablado de ese genocidio hasta hace 2 días, como quien dice. Vamos, que parece ser que antes ni se había enterado. Entonces son cosas que son un poco sospechosas. Para mi gusto son un poco sospechosas. Y bueno, es que no merece la pena meternos ya en esta gente porque a veces escriben cosas que yo de verdad no sé. Me gustaría saber qué desayunan. Pero bueno. Que luego la Liu también dicen que tiene un tatuaje muy curioso en la muñeca. No me voy a meter ahí. Pero vamos, que es que vaya gente. Y bueno, en general, estos son los puntos más importantes que me había apuntado. No sé si tú quieres hablar de alguna cosa en concreto. Pues en concreto me gustaría antes que nada, subrayar que los ucranianos somos muy agradecidos por todo el apoyo y toda la ayuda que Europa nos está dando. Seguimos insistiendo de que la guerra no ha terminado. Todavía necesitamos su apoyo y su ayuda y sobre todo su comprensión. Porque preguntarme a mí, siendo yo ucraniana, ¿por qué la guerra en tu país es más importante que la guerra en Siria? Me parece un poco fuera del lugar. Es decir, hablando entre vosotros, si los dos sois españoles, podéis poneros esta cuestión, podéis preguntaros uno al otro, ¿y por qué tenemos que apoyar a los ucranianos y no a los sirios? ¿Por qué la guerra en Ucrania tiene que ser más importante? Pero preguntar a una chica que viene de un país donde se está librando una guerra muy cruel y muy salvaje, ¿por qué tenemos que apoyar a tu país y no a los otros? Me parece que ahí hay no sé, no, a esta gente le hace falta, no sé qué, que a esta gente no entiende que estas cosas, estas preguntas no son para mí. Yo voy a seguir insistiendo que la guerra en mi país es muy importante. Y ya lo sabemos todo porque Ucrania está enviando trigo, está enviando pues alimentos a África, a otros países. Ya sabemos que es muy importante la guerra en Ucrania y que va a afectar a todo el mundo. Entonces, hay que dejar de difundir las réplicas rusas, las tesis rusas y intentar comprender, yo creo, que estamos luchando por algo más que nuestra comunidad. Estamos luchando por nuestra existencia misma. Sí, bueno, y que es tu casa, vaya. Lo que están atacando, que no están atacando. Que aquí también se Mm. podría hablar de que la gente tiene mucha memoria selectiva, porque hay gente también escribiendo en internet. Y la guerra de Irak os daba igual. Y con la guerra de Irak se montó un pitote en España impresionante. Hubo manifestaciones más grandes que las que ha habido por lo de Ucrania. Y eso que Irak, la gente no sabía ni dónde estaba Irak. Y hubo, por ejemplo, el que luego fue presidente del gobierno estuvo en las manifestaciones, las relaciones con Estados Unidos empeoraron, por eso también, entre otras cosas. Lo que pasa es que la gente se olvida de eso y dice, ¿y con la guerra de Irak no tal? En la guerra de Irak se hizo, por ejemplo, documentales, como el de Fahrenheit, creo que se llama 9/11, que iban al Congreso a preguntar ahí directamente a los políticos estadounidenses por qué no mandaban a sus hijos también a la guerra. Y me gustaría ver eso con Putin. Que vayan a Putin ahí con el micrófono a preguntarle ¿por qué no te vas tú a la guerra? Bueno, a ver qué pasa con el periodista que hace eso. Entonces la gente también tiene una memoria Corta. un poco al gusto, vamos a decir. Pero bueno.
Y esto es todo lo que tenía así en general. Llevamos una hora, que se dice rápido. Y no sé cómo estará allí el clima, dónde estás tú ahora, pero yo estoy sudando una barbaridad. Aquí está lloviendo, así que... Uf, qué suerte. Y nada, yo lo dejaría ya por aquí. Darte De sobre acuerdo. todo las gracias por haber hecho esta charla, que para mí sobre todo ha sido muy interesante. Pues gracias por tu invitación. Espero que sea útil para la gente que está interesada en la situación actual. Y espero también que le haya gustado a todo el mundo el vídeo. Y chao. Chao, hasta luego.